Ok, entonces la clase está siendo grabada. Te voy a compartir mi pantalla para explicarte los conceptos de calor y temperatura. A ver, fíjate. Primero, aquí va. La temperatura desde el punto de vista microscópico, o sea, atómico pues, o molecular, expresa el estado de agitación o movimiento desordenado de las partículas. Está relacionada, por lo tanto, con las energías cinética, potenciales de rotación, de enlace, entre otras, de las moléculas que forman el sistema. Entonces, fíjate, aquí esto es a nivel microscópico, ¿eh? Entonces, imaginémonos que estas son las moléculas de cualquier cuerpo, ya sea un líquido, un sólido o un gas. Y entonces, estas moléculas dentro del objeto, del cuerpo, tienen cierta energía. Entonces, la temperatura es una medición de esta energía, o sea, energía cinética, potencial de enlace que tienen las moléculas. Ajá. Y obviamente a mayor temperatura, pues hay mayor agitación, ¿sí me explico? Entonces, si este cuerpo, vamos a suponer, tiene cierta temperatura, mira cómo es el movimiento de las partículas. Pero si la temperatura aumenta, entonces vamos a tener una agitación de esta manera. Espérame. Voy a conectar aquí. Te decía, si la temperatura aumenta, entonces voy a tener mayor agitación. Entonces, si te das cuenta que aquí las moléculas se están agitando más, o sea, se están moviendo más. Por lo tanto, aquí hay más energía cinética y potencial, o sea, energía interna del sistema. Y aquí hay menos energía interna. Entonces, obviamente aquí va a haber mayor temperatura. La temperatura está relacionada. No te estoy diciendo que mide directamente esta energía interna. Más bien lo que hace es estar relacionada con esta energía interna. A ver, los cuerpos entonces contienen energía interna. Nuevamente, los cuerpos contienen energía interna. O sea, un cuerpo por sí solo contiene energía interna. O energía térmica en este caso, porque hablamos de calor. Entonces, la temperatura, entonces, está relacionada con esta energía interna de los cuerpos. La temperatura se va a medir con estos instrumentos, ¿no? Que se llama termómetro. Y hay diferentes tipos de termómetro. Este de aquí, el amarillo de aquí, pues este es un termómetro de laboratorio, que tiene aquí una barra de mercurio o de alcohol y nos sirve para medir temperaturas menores que 0, mayores que 0. Pueden ser termómetros como este, digitales, o como este, ¿no? Que es el que nos acostumbramos ahorita con la pandemia a ver constantemente cuando nos toman la temperatura. Entonces hay diferentes tipos de termómetros para tomar la temperatura. Y hay diferentes escalas también para tomar la temperatura o para medir la temperatura. La más común y la que nosotros manejamos es la escala Celsius. Entonces, esta escala, pues ya saben, se llama escala relativa. Porque, o sea, no es una escala absoluta, relativa porque tiene un punto de referencia. ¿Sale? Se llama, entonces es una escala relativa porque tiene un punto de referencia. Tiene un punto de referencia. Entonces, ¿cuál es ese punto de referencia? Pues es el punto de ebullición y congelación del agua. Entonces, ese es el punto de referencia. Nosotros tenemos entendido que el agua se congela a 0 grados y que el agua empieza a hervir o su punto de ebullición es a 100 grados centígrados. Entonces, este científico tomó este punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua, los midió y pues para hacer su termómetro lo que hizo fue establecer 100 divisiones, ¿no? Entre 0 y 100 grados centígrados. Entonces de aquí, mira, de aquí para acá, dijo, bueno, pues este es el punto de donde se congela el agua, este es el punto donde ebulle el agua o donde hierve el agua. Entonces, entre estos dos puntos hizo 100 divisiones y a esta escala se le llama escala Celsius en honor a André Celsius. Entonces,
Esa es una primera escala, la escala Celsius. Tiene como punto de referencia el punto de ebullición y congelación del agua. Hay otra escala, que es la escala Fahrenheit. Esta escala Fahrenheit es de Daniel Gabriel Fahrenheit y es más utilizada en el sistema inglés. Entonces, fíjate cómo está la escala. Esta también es una escala relativa, porque toma como referencia, como tiene un punto de referencia, y esos puntos de referencia son estos. Mira, dice, colocando el termómetro en una mezcla de sal de amonio o agua salada, hielo y agua, encontré un punto sobre la escala al cual llamé 0. O sea, este fue su primer punto de referencia. Lo metió entre una mezcla de agua, hielo y sal de amonio. Y entonces a ese punto lo llamó 0. Luego dice, un segundo punto lo obtuve de la misma manera. Si la mezcla se usa sin sal, o sea, ya no le puso sal, nada más puso agua y hielo. Entonces denoté este punto como 32. Y un tercer punto designado como 96 fue obtenido colocando el termómetro en la boca. Se supone que en la boca del mismo, ¿no? Para adquirir el calor del cuerpo humano. Y entonces, con esas tres, hizo una división de 180, dividió en 180 su escala. Y así se obtuvieron los grados Fahrenheit. Ahorita te voy a decir las equivalencias. Entonces, fíjate, la escala Celsius toma como punto de referencia el punto de ebullición y congelación del agua. La escala Fahrenheit toma igual como punto de referencia el 32, que es el punto de congelación del agua, y 96, que es la temperatura del cuerpo humano. Entonces, toma como puntos de referencia punto de congelación del agua y temperatura del cuerpo humano. Luego hay otra que se llama escala Kelvin o escala absoluta. Esta ya no es relativa, esta sí es absoluta. Te decía que la temperatura se relaciona con la energía interna del sistema, es decir, con la energía cinética de las moléculas que forman el sistema o el cuerpo. Esta escala Kelvin lo que nos dice es absoluta porque se supone que en el cero absoluto, se supone que es la temperatura más baja que se puede lograr y que en esta temperatura del cero absoluto, la energía cinética de lo que hablábamos se supone que es 0 también, o sea que ya no tienen movimiento las partículas. En el cero absoluto se supone que ya no hay movimiento, como aquí, mira. O sea que hablábamos de este movimiento, pues aquí siempre va a haber movimiento, ¿no? Poco o mucho, y de eso te decíamos que se relaciona a la temperatura. Pero en el cero absoluto se supone que las partículas deben quedar quietas, o sea, ya sin moverse, que ya no tienen movimiento, por lo tanto ya no tiene energía interna del sistema y su temperatura sería 0 Kelvin, que es el cero absoluto. Ahora, nunca se ha encontrado, o sea, no se ha llegado al cero absoluto, o sea, no se ha podido medir un cero absoluto en temperatura. Esto se hizo mediante una interpolación, o sea, un modelo matemático que llevó a determinar hasta dónde está el cero absoluto. Pero no, el cero absoluto en la realidad o en un laboratorio no existe, no se ha logrado. Y entonces, pues obviamente también el tamaño de los grados en escala Kelvin y en escala Celsius es el mismo. Y eso pues facilita la conversión entre los valores. Y estas son las tres escalas. Entonces, mira, Fahrenheit es relativa, toma el punto de congelación del agua, que es y la temperatura del cuerpo humano, o hasta aquí, que es el punto de ebullición del agua, y hace ciertas divisiones. La escala Celsius también es relativa, toma como punto de referencia el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. Y la escala Kelvin es una escala absoluta. Esta se basa directamente en la energía interna del sistema. Y lo que supone, y digo supone, es que aquí en el cero absoluto
la energía en el sistema, la energía cinética en el sistema es cero, o sea que aquí se está suponiendo que las moléculas ya no se mueven. Pero nuevamente te repito, esto es un modelo matemático, no se ha llegado de forma experimental al cero absoluto. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjate, en la escala Celsius, entre 0 y 100 grados centígrados, pues hay 100 divisiones. La escala Fahrenheit, entre 32, que equivale al punto de congelación del agua, y 212, que equivale al punto de ebullición del agua, hay 180 divisiones. Y en el Kelvin, entre el 0 grados centígrados, o sea, el punto de congelación del agua, y el punto de ebullición del agua, hay 100 divisiones. Entonces, estas son las fórmulas para convertir de una escala a otra. Fíjate bien, para convertir de grados Celsius a Kelvin, se utiliza así. Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Tal vez en las conversiones vamos a eliminar este punto 15, ¿no? Para convertir de Kelvin a grados Celsius, entonces fíjate, los grados Celsius son igual a Kelvin menos 273. Los grados Celsius a grados Fahrenheit, fíjate, grados Fahrenheit es igual a 1.8 por los grados Celsius más 32. Y para convertir de Fahrenheit a Celsius, grados Celsius es igual a los grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y entonces, pues de esta manera, estas son las fórmulas. Estas son las que debes de tener presentes para realizar las conversiones. Te voy a mostrar aquí algunos ejemplos en tu guía didáctica. Entonces, fíjate, el primer ejemplo dice así. La temperatura de un cuerpo saludable es en promedio 36.5 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura en escala Fahrenheit y Kelvin? Entonces, fíjate, voy a convertir de Celsius a Fahrenheit. Entonces, es esta la ecuación que voy a utilizar, de Celsius a Fahrenheit. A ver, Celsius a Fahrenheit. Entonces, pues es así, grados Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por la temperatura en grados Celsius, que es 36.5, más 32. Y ya nada más hago eso en mi calculadora. Y entonces hago 1.8 por 36.5 es igual a 65.7 más 32. Entonces son 97.7. Entonces es igual a 97.7 grados Fahrenheit. O sea, 36 Kelvin equivalen a 97.7 Fahrenheit. Ahora, para convertir de Celsius a Kelvin. De Celsius a Kelvin quedaría así, mira, es esta. Vamos a ponerlo en color morado. Esta de aquí, de Celsius a Kelvin. Entonces sería grados Celsius. No, perdón, es esta, ¿no? Es esta de aquí arriba. Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Entonces Kelvin es igual a 36.5 más 273.15. Te decía, podemos omitir el punto 15 y dejarlo así, como 273 nada más. Entonces 36.5 más 273 son 309.5 Kelvin. Y esta es la respuesta. ¿Tendrás dudas o preguntas hasta ahí? ¿Niños? No, profe. ¿Todo bien? Vale. Ok. Siguiente problema que viene en la página 99 de tu guía. Dice, en un día caluroso en la ciudad de Monterrey, la temperatura ambiente llegó a los 113 Fahrenheit, grados Fahrenheit. ¿Cuál será su equivalencia en grados Celsius y en Kelvin? Entonces vamos a convertir de Fahrenheit a Celsius. Para convertir de Fahrenheit a Celsius es esta, mira. Entonces ponemos así, grados Celsius va a ser igual a grados Fahrenheit menos 32
entre 1.8. Entonces, grados Celsius es igual a Fahrenheit son 113 menos 32 entre 1.8. Entonces, los grados Celsius son, hacemos la operación, 113 menos 32 entre 1.8. Son 45 grados Celsius. Así, 45 grados Celsius. Esta es la primera respuesta. Ahora, de Fahrenheit a Kelvin. De Fahrenheit a Kelvin. Fíjate, tengo de Celsius a Fahrenheit. Tengo de Celsius a Fahrenheit. Tengo de Fahrenheit a Celsius. Tengo de Kelvin a Celsius y de Kelvin a Celsius. De Celsius a Kelvin, pero no tengo de Fahrenheit a Kelvin directamente. Entonces lo que voy a hacer es ocupar esta que ya obtuve aquí. Y entonces ocupo ir de Celsius. Voy a ir de Celsius a Kelvin, esta. Entonces, pues hacemos así, grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Entonces, los Kelvin serían Celsius son 45 más 273. Entonces, hacemos 45 más 273 son 318. 318. Y listo. Esa es la respuesta. Fíjate bien, aquí para ir de Fahrenheit a Kelvin no tengo una directa. Lo que hice fue utilizar los Celsius e ir de Celsius a Kelvin. Problema 3 que viene también ahí en la página 99 de tu guía. Aquí te voy a poner que están en la página 99. En Siberia son tan bajas las temperaturas que han alcanzado los 90.4 grados Fahrenheit. Expresa esta temperatura en Celsius y en Kelvin. Nuevamente, voy a ir de Fahrenheit a Celsius. Entonces, es esta la ecuación, ¿sale? Que es grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Entonces, los grados Celsius van a ser igual a 90.4 menos 32 sobre 1.8. Entonces, los grados Celsius son 90.4, aquí voy, 90.4 menos 32 entre 1.8 son 32.44 Celsius. Ah, perdón, no estoy mal. Los menos, es que no vi este signo menos aquí. Menos 90.4. Entonces aquí es menos, así. Menos, fíjate, menos 90.4. Entonces rectifico. Menos, debo poner el signo en mi calculadora, menos 90.4. Menos 32 entre 1.8. Me da menos 68 grados centígrados. Menos 68 grados centígrados. Debo considerar el signo menos. Y ahora, pues para ir de Fahrenheit a Kelvin, recuerda que primero voy a ir de Celsius a Kelvin. Y para ir de Celsius a Kelvin, utilizo esta, que sería así. Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Los Kelvin es igual, grados centígrados son menos, debo respetar, menos 68 más 273. Entonces, menos 68 más 273 me dan 205. 205 Kelvin. Y esta es la respuesta. ¿Vale? Bien. Hasta ahí yo creo que nada más se trata de ocupar las fórmulas, ¿no? Vamos a ver aquí el último problema. También viene ahí en la página 99 de tu guía. Página 99. La temperatura de ebullición del benceno es de 80 grados centígrados y la de fusión es de 5.5 grados centígrados. Expresa estas temperaturas en grados Fahrenheit y Kelvin. Bueno, voy a expresar nada más la de 80, que serían 80 grados centígrados. Voy a ir de centígrados a Fahrenheit primero. De grados centígrados a Fahrenheit. Entonces sería así, grados centígrados a Fahrenheit o grados Celsius a Fahrenheit es esta. Entonces es
Fahrenheit es igual a 1.8 por los grados centígrados más 32. Entonces, Fahrenheit es igual a 1.8 por 80 más 32. Entonces, los Fahrenheit es igual a 1.8 por 80 más 32. Son 176 Fahrenheit. Perdón. Y esta misma temperatura de 80 grados centígrados la voy a llevar de centígrados a Kelvin, dice. Entonces, de centígrados a Kelvin es esta, o de Celsius a Kelvin es esta. Entonces sería así, Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces, Kelvin es 80 más 273. Entonces es 80 más 273. Son 353 grados. Bueno, no, Kelvin. Esos ya no son grados, son Kelvin. Y así, te lo voy a dejar así, hasta ahí. Para convertir, lo único que tienes que hacer de estas fórmulas que tienes aquí, elegir la correcta y sustituir correctamente los grados que te están dando y ya vas a obtener el resultado. Bien, ahora, siguiente asunto. El calor, te voy a explicar. Hasta aquí esto fue concepto de temperatura y escalas de temperatura. Ahora te voy a explicar el calor. El calor es un proceso. A ver, aquí pon mucha atención porque de esto se va a tratar tu cuestionario. Los cuerpos no contienen calor, ¿sale? Los cuerpos no contienen calor. Lo que contienen los cuerpos es energía interna o energía térmica. Y el calor es el proceso, o sea, es un proceso en el que pasa la energía interna de un cuerpo al otro. Por ejemplo, si tengo aquí un cuerpo A que tiene mayor temperatura, entonces va a fluir la energía interna del cuerpo A al cuerpo B que tiene menor temperatura. Entonces, el calor es el proceso mediante el cual fluye la energía de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Entonces, el calor es un proceso, es decir, es un proceso de transferencia de energía. Transferencia de energía. Por lo tanto, cuando hablamos de calor, necesariamente debemos tener dos cuerpos, uno más caliente y uno más frío. Si hay un solo cuerpo, entonces no podemos decir que hay calor. Lo que hay es temperatura y los cuerpos contienen energía interna. Pero mientras la energía no fluya de un cuerpo a otro, entonces no hay calor. Por eso el calor es un proceso. Es transferencia de energía. Fíjate, aquí estos conceptos importantes. Los cuerpos no contienen calor. Los cuerpos contienen energía interna. Y la energía fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, esto es calor. Entonces, si tengo un cuerpo que tiene mayor temperatura y un cuerpo que tiene menor temperatura, la energía interna va a pasar del cuerpo caliente al cuerpo frío. Entonces, y a este proceso se le llama calor. Si los dos cuerpos están a la misma temperatura, no hay calor porque la energía no fluye. Si los dos cuerpos tienen la misma temperatura, se dice que están en equilibrio térmico. Por lo tanto, la energía no va a fluir de un cuerpo a otro. Y aquí no hay calor. ¿Por qué? Porque no hay flujo de energía. Para que exista calor debe haber flujo de energía. O sea, debe fluir la energía de un cuerpo a otro. ¿Sale? Ahora, las unidades en las que se mide el calor. La más común es la caloría. Fíjate, la caloría. Y esa caloría es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua.
específicamente para llevarlo de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. Aquí para llevarlo de 14.5 a 15.5 grados centígrados. Esto es la caloría. Y así se mide el calor, con calorías. Ahora, otra unidad de medida del calor es la kilocaloría. Esa kilocaloría pues son 1000 calorías, ¿no? Y es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de agua. Esto, llevarlo de 14.5 a 15.5. La diferencia entre caloría y kilocaloría es que la caloría habla de 1 gramo de agua, 1 gramo de agua. Llevarlo de 14.5 a 15.5. Energía, pues, que se necesita para cambiar esa temperatura. Y la kilocaloría habla de 1 kilogramo, para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de agua, llevarlo de 14.5 a 15.5. Y hay otra que se llama BTU. El BTU, esta es otra unidad, que es British Thermal Unit. Entonces, es unidad térmica británica. Y esta utiliza unidades del sistema inglés. Fíjate, es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado Fahrenheit, la temperatura de 1 libra de agua. O sea, el grado Fahrenheit es la medición de la temperatura en el sistema inglés y la libra es la medición de la masa en el sistema inglés. Entonces, para elevar la temperatura de 1 libra de agua, cambiarla en 1 grado Fahrenheit específicamente, llevarlo de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Y finalmente, en el sistema internacional, el calor se mide en joules, así, joule. Esta es la unidad del sistema internacional, el joule. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, entonces aquí hablamos de que hay trabajo en esto. O sea que el calor es energía en tránsito, o sea, energía que pasó de un cuerpo a otro. Y recuerda que el trabajo es energía también. Por lo tanto, si se le aplica no necesariamente calor, o sea, fuego, o se le aumenta fuego aquí, calor al cuerpo para aumentar su temperatura, sino lo que dice es que si realizamos trabajo sobre un cuerpo, entonces también se puede cambiar su temperatura. Entonces dice aquí, si agitamos el agua de un recipiente, lo agitamos, o sea, le ponemos trabajo, pues porque realizo trabajo al agitar el agua, entonces ese trabajo realizado va a repercutir en un cambio también de temperatura. Y entonces esa es la unidad de medida del calor, que es el joule. Y esa cantidad, joule, es la unidad que se utiliza en el sistema internacional. Y las equivalencias son estas, mira. Estas son las equivalencias. Una caloría equivale a 4.186 joules. Una kilocaloría equivale a 4.186 joules. Un BTU equivale a 1.055 joules. O un BTU equivale a 252 calorías. Y bueno, eso es lo que deberías de tener presente para cualquier cambio de unidades de calor que se tenga que realizar. ¿Sí? Entonces varía